Muchas gracias. Dios bendiga a todos y abramos todos la mente y el corazón para escuchar no solo con la mente, sino también con el corazón. Estoy muy emocionado por tener una fascinante pelea, así que no te hagas el disimulado. Además, siempre es muy dudosa esta estrategia que te la enseñó Hugo Delgado, de pensar que porque vos le citás un teólogo protestante a un protestante, lo estás refutando. Por lo menos has divertido esta pelea. Porque es falaz sostener que lo que dice un protestante es verdad porque lo dice un protestante. Y segundo, porque nosotros, los protestantes, no somos como vos, que estamos obligados a aceptar lo que dice el magisterio protestante o algún teólogo protestante. Ciertamente que vos no estás obligado a aceptar todo lo que dice un católico, pero sí estás obligado a aceptar lo que dicen los padres de la Iglesia. Cuando recogen la tradición, la supuesta tradición católica. No puede ser. Pero la fuerza argumentativa que tiene la cita de autoridad en el catolicismo no es la misma que la fuerza argumentativa que tiene la cita de autoridad en el protestantismo. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente una maravilla, Gum! Vos sí estás obligado a aceptar lo que dice Santo Tomás. Vos sí estás obligado a aceptar lo que dice San Agustín. El joven Dante ha probado de nuevo que no hace caso a su magisterio. Ya le pidieron que se disculpara sobre Juan 3:16, de tal manera María amó al mundo, no lo hizo. Dios bendiga a todos y abramos todos la mente y el corazón para escuchar no solo con la mente, sino también con el corazón. ¡Son solo vómito! ¡La forma más baja de la tierra! Les cito a ustedes, por ejemplo, un canon de Trento, y sos protestante, vos me vas a decir: ¿y qué? A mí no me importa lo que dice un canon de Trento. Despierte, señor Alex. Despierte, señor Alex. Mire que ya amaneció. Porque el protestante no acepta la autoridad de los cánones de Trento. ¿Vamos? Ahora, el católico que acepta la autoridad de Trento no podría ser católico y negar un artículo de Trento. ¡Despierta, Alex! Porque es dogmático y porque es tradición. ¿Podría decirse que mi plan está funcionando de forma muy funcional? ¡Sí! Insiste en no obedecer a su magisterio. Su magisterio, Dante, dice que si crees que son atormentadas las almas con fuego temporalmente y que apenas están purgadas aún antes del día del juicio con fuego temporalmente. Numeral 1067 del magisterio de tu iglesia. Esto me gusta, sí que sí. Protestantes, precisamente porque no tienen un papa, precisamente porque no tienen una opinión universalmente vinculante. ¿No? La cuestión no es que yo estoy diciendo, el purgatorio es verdad porque esta gente que tiene muchos estudios dice que es verdad. No, pero es que los protestantes no tenemos un papa, no somos como ustedes los católicos que a fuerza tenemos que aceptar lo que diga tal o cual autor, tal o cual académico. Precisamente porque no tienen un papa, precisamente porque no tienen una opinión universalmente vinculante, como no es tierra de nadie a final de cuentas y cada uno puede tener su interpretación particular de la Biblia. Informe de avance. Está en clave y no puedo descifrarlo. El punto es que apelar a que otro protestante con peso académico piense lo contrario significa un problema. Porque si el protestante me dice, pero yo por qué le tengo que creer a esos académicos que me citas, yo le puedo replicar, y yo por qué te tengo que creer a ti con tu interpretación bíblica particular. ¿Situación? ¡Es inútil, Skipper! ¡No sé las claves! Como no es tierra de nadie a final de cuentas y cada uno puede tener su interpretación particular de la Biblia, el punto es... Como la tenés vos. Cuando hablas de la predestinación, no tiene nada que ver con la tradición católica, con la tradición dogmática, ni con los textos de Santo Tomás. Si lo rompes, lo pagas. ¡Soda! $5. ¡Locke! ¿Qué estás haciendo, Mago?
No puedes estarle preguntando a un protestante que qué opina de lo que los padres de la iglesia dijeron o de lo que dijo un protestante desviado, desencaminado de su teología y que abandonó sus confesiones, un apóstata que tú sigues llamando hoy día un protestante reformado. No me habías dicho que estaba en presencia de un genio. No. Tú tienes que entender que nosotros los protestantes sostenemos y sustentamos que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Bitácora del capitán. Embarcando en terreno hostil. Kowalski, tenemos que ganarnos a los nativos. Rico, reúne equipo de tácticas especiales. Enfrentaremos peligro extremo. Cabo tal vez no sobreviva. Y si el pastor Vázquez quiere insistir de todos modos en que 2 de Macabeos no es canónico, primero lo reto a que me diga a qué personajes bíblicos hace referencia Hebreos 11:35. Yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. Cuando incluso el académico protestante William Lane, doctor en teología por la Harvard Divinity School, dice, cito, Déjame hacer una aclaración aquí. Aunque Harvard tiene teólogos, el seminario teológico de Harvard es lo más liberal que hay en los Estados Unidos, mi amado. Esa gente no cree ni que Dios exista. Es un poco precipitado pensar en eso, ¿no creen? En efecto. Todo va a depender de con quién yo estoy hablando. Por eso el argumento de autoridad es ad intra. Yo sé que sí lo vas a entender ahí. Perdón. Yo vivo por allá. Te hablo a vos porque sé que sos el único que puede entender esta cuestión. Los otros fámulos... Bueno, además ellos no quieren entender estas cosas. Ellos viven de otras cosas, pero no de entender las cuestiones. Y bueno, ¿qué esperabas? En un buen debate no se busca ganar con astucia, sino construir comprensión, incluso en el disenso. Algunas de las falacias más comunes en los debates suelen ser las siguientes. Falacia ad hominem, que consiste en atacar a la persona en lugar de refutar sus argumentos. No. ¡Música! ¡Flap! Listo. ¡Presión! Listo. ¡Diamantes y oro! Listo. Lo único que estará demostrando es su total fracaso. Oigan, esto no es primera clase. Y discúlpenme, pero 1000 veces prefiero creer que un protestante particular dice incoherencias a pensar que nuestro Señor dice incoherencias. Ya, no pongas esa cara. El pastor Vázquez dice que no cree en el purgatorio, pero ahora lo voy a hacer experimentar un purgatorio porque ha llegado el turno de refutación y lo voy a purgar de sus errores. No te creo. Apelación a la autoridad, que consiste en usar el prestigio de una figura como única justificación de determinar el contenido del argumento. Y resulta que el más erudito protestante de toda la historia, Gottfried Leibniz, Ya lo sé, lo dejaremos a la suerte, síganme. ¿A la suerte? Porque dice Douglas Moo, tal vez el más importante exégeta reformado de la actualidad, sí. Bien, aquí yo concuerdo con el profesor Johnny. El protestante exégeta más reconocido. ¿Por qué usted tiene que añadirle ese adjetivo? ¿Y por qué? ¿Qué rama tiene usted para esgrimir y decir que él es el más prominente? ¿Verdad? Estoy parafraseando las palabras de él. ¡Ay, no! Hombre de paja, que se trata de caricaturizar la postura del otro para refutar una versión simplificada y débil de su argumento. ¡Au, au, au, au! Me dolió el cuchillo de cartón que intentó usar al traer el tema de Juan 3:16 y el asunto de María, y tener que traer palabras mías sacadas de contexto. Pero miren, qué monada. Traer palabras mías sacadas de contexto. El pasaje más conocido de la Biblia es Juan 3:16, donde leemos: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Grande pues es el amor de María al entregarnos a Jesús. Y tener que traer palabras mías sacadas de contexto. Así de fácil gané $2,000. Todos me veían como si acabara de descubrir el fuego. Apelación a las emociones. Y esto trata de manipular los sentimientos del público para convencer en lugar de hacerlos razonar. Acompáñeme a ver esta triste historia.
1000 veces prefiero creer que un protestante particular dice incoherencias a pensar que nuestro Señor dice incoherencias. Lista, bonita y embustera. Y finalmente, la petición de principio, también conocida como lógica circular. Esto incluye afirmar constantemente que refuté la idea de mi contraparte sin haber presentado evidencia pertinente. Lo único que estará demostrando es su total fracaso en este debate. ¡Eso es un disparate! Sin haber presentado evidencia pertinente. Y me habrá regalado este debate. Volvemos, está asumiendo postura, porque no he escuchado todavía todas las posiciones de él, pero por lo menos yo he expuesto aquí, exegeticamente, que ni 1 de Juan 5:17, ni Hebreos 12:14, ni Isaías 5:6 al 6, 6 del 5 al 6, ni Mateo 12:32, ni 1 de Corintios capítulo 3, versos 14 al 17, ni 2 de Timoteo capítulo 1, verso 18, es la opción C. Más bien le he presentado que es la opción D. Bart, es hora de tu tratamiento para déficit de atención. Tal vez estás sobreentrenado. Sin haber presentado evidencia pertinente. Evidencia pertinente. Evidencia pertinente. Ya entiendo, ya sé a dónde vas. Argumentar es entender el texto, entender qué está queriendo decir el teólogo con ese texto en el marco de su teología, en el corpus de su teología, o en el corpus de su filosofía, en el corpus de su teología, o en el corpus de su filosofía, en el corpus de su teología, o en el corpus de su filosofía. Eres malo, Bart Simpson. Por eso no es revolear citas y citas y citas y sacar un judío, un gentil, un musulmán, un árabe, un Advaita Vedanta, un tibetano y un católico y parcharlos a todos en una argumentación. Pues sí, pero ¿cómo viene a parar el tibetano acá? ¿Cómo viene a parar el musulmán acá? ¿Cómo viene a parar esta cita acá? ¿De dónde viene esta cita? La excepción confirma la regla. Y no solamente argumentas así, escribís libros así. Y no solamente argumentas así, escribís libros así. Y no solamente argumentas así, escribís libros así. Sí, y es muy cierto, Osman. No está citando dónde, pero yo sé de dónde lo sacó. Y yo lo voy a poner porque cuando él hizo la cita precisamente de Douglas Moo, yo sé dónde está esa cita. Y la vamos a buscar. Y si usted tiene el libro, pues le invito a que usted la busque por ahí también para que vea verdaderamente qué es lo que se está haciendo. ¡Le falta cerebro a este tonto! El argumento de autoridad se da entonces cuando alguien reconoce la autoridad de la persona a la que vos le estás citando. Si vos a mí me citás a Alexis McGrath y yo no lo reconozco como un teólogo que sea eficaz en esa cuestión, ese argumento es un argumento de autoridad, porque vos estás pensando, y lo dijiste acá, y lo dijiste, porque ese argumento a mí me lleva a analizar exegéticamente el texto y a demostrarte por la exégesis que ese filósofo o ese teólogo está argumentando bien. Vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de argumentar y cuál es la falacia de autoridad? La falacia de autoridad, y te lo explicó la chica antes de comenzar el debate, la chica esa que estaba ahí moderando, te lo explicó muy bien. De verdad parece que esto es el final. La falacia de autoridad es cuando vos no podés hacer el ejercicio que el teólogo está haciendo, no lo podés hacer ese ejercicio. No podés verificar si lo que dice ese teólogo es verdad o no, no podés verificarlo con una exégesis detenida de ese texto. Por eso, para argumentar, vos no podés empezar a revolear textos, ni revolear argumentos, ni revolear pasajes. ¿Para qué o qué? Lo que vos tenés que hacer es tratar de penetrar en el texto que estás desarrollando, penetrar en ese texto, penetrar en ese mundo cultural, en ese horizonte mental, tratar de descubrir la lógica de ese texto, esa lógica interna. Eso ya compensó el precio del boleto. Y luego, ad hoc, hacer la cita. Pero la cita, lo único que es un colorario de tu propia argumentación. La cita, cuando en vez de ser colorario de tu argumentación, que ahí ya no es falacia de autoridad, cuando la cita es colorario de tu argumentación y de tu evidencia, haciendo vos el trabajo exegético de los textos, haciendo vos el trabajo teológico de examinar exegéticamente el texto con una metodología clara, con un horizonte cultural, con exégesis, con sintaxis, con griego, con gramática, etcétera, etcétera. Cuando vos, en vez de vos corroborar lo que él está diciendo con tu análisis del texto, haciendo una exégesis textual, entendiendo bien el contexto del autor, la exégesis y todo, como se hace en la academia, lo que haces es prescindir de corroborar lo que él dice con tu trabajo exegético. Lo que haces es simplemente citarlo a él diciendo: lo que pasa es que vos estarías en contra de este teólogo que es maravilloso, excelente, hermoso, divino y que cocina una excelente sopa, ¿no? Y que dice esto. ¿Qué dice? Dice: nunca hagas el mal cuando alguien esté mirando. Si vos, en vez de citar como colorario de tu trabajo exegético, lo que haces es suplantar el trabajo exegético con la cita, para suponer que esa cita viene a tapar algún bache argumentativo tuyo,
En eso consiste la falacia. Justamente eso es una falacia. Discúlpame, pero como vi que no tenías defensa, pues te ataqué, ¿sí? Discúlpame. Los protestantes tenemos la Biblia como regla de fe y conducta. Lo que diga un teólogo protestante, incluso lo que pudiese decir Lutero mismo y Calvino, si eso no se encuentra en las Sagradas Escrituras, nosotros no creemos en esas cosas. Hoy vamos a jugar un juego que es tan antiguo como el dolor. La autoridad infalible en materia de fe es la palabra de Dios, no lo que otros opinan de la palabra de Dios. Oh, wow. Entonces, esa pregunta se responde con la respuesta anterior. Ya te lo he señalado, te lo vuelvo a reiterar. No nos interesan las opiniones de aquellos que contradicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ¿dónde la Biblia enseña que hay una doble expiación por los pecados? ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? Una que haces tú y otra que hacen las personas. Entonces, que un teólogo reformado diga que él considera el purgatorio como algo válido, nos da lo mismo. No lo enseña la palabra de Dios. ¡Cállate! Nunca lograrás ganarle al gran Napa, yo te lo demostraré. Eso, suficiente, está fuera de la Escritura. No es doctrina apostólica. No es doctrina apostólica. No es doctrina apostólica. Tú tampoco eres apostólico. Sin embargo, ya que querías versículos bíblicos, Dante... Bueno, está bien, entonces te mostraré mi verdadero poder. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. ¿Se derrama la sangre en el purgatorio? No, es un fuego que quema y sufrimiento que tortura. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El fuego y la tortura del purgatorio no da perdón de pecados. Ha sido un juego. Hebreos 10, 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se ha sentado? Los sacerdotes no podían sentarse en el lugar santísimo porque debían estar ofreciendo sacrificios constantemente por los pecados. El que Cristo ya se haya sentado significa una cosa: no hay más necesidad de sacrificios. Los hombres tienen perdón de sus pecados. Naya. Dime lo que quieras. ¿Pero no te parece que se están confiando demasiado? Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hola. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya entendiste, ¿verdad? Te advierto que dejes de pelear. Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Ya veo, este sujeto cuenta con un gran potencial. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre. Para siempre. A decir verdad, sus poses de pelea son muy extrañas. Es la primera vez que las veo. Yo creo que son una payasada. ¿Pero qué dices? Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo está pagado. Pero si están agonizando, no ganaríamos nada si los matamos. Psych! That's the wrong number! Eso es todo, amigos.